Muy buenos días con todos. En el día de hoy continuaremos con nuestras clases con los conceptos y características generales que conlleva un servicio de urgencias, así como también la clasificación de las urgencias. ¿Qué entendemos nosotros por los servicios de emergencia? Pues estos son el conjunto de actividades secuenciales con dispositivos fijos y móviles coordinados, iniciados desde el mismo momento en el que se detecta la emergencia médica, o sea, dícese del lugar implementado o preparado para atender a los pacientes que llegan en un estado crítico y necesitan de atención inmediata para poder conservar su vida. Las urgencias se define como una situación de salud que requiere atención inmediata, pero que no pone en juego la vida de las personas. Entiéndase muy bien. Emergencia es algo inmediato, que necesito que un paciente se atienda, pero ya, porque su riesgo de fallecimiento es alto. Dentro de estas urgencias, nosotros vamos a encontrar las clasificaciones de amarillo, verde y azul, que es la categorización que se da a estas urgencias en el grado de prioridad de las que se necesita atender. Una emergencia será color rojo, porque su atención debe ser inmediata. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo por atender a ese paciente que me llegue en estado crítico. Si un paciente ya vamos a ver aquí las clasificaciones, puede esperar un poco, esperará en una segunda urgencia, entre unos 5 y unos 15 minutos. También hay personas que pueden esperar más, de 30 a 60 minutos, y personas que pueden tranquilamente referirse a otras unidades de salud, pues no son urgencias. Dentro de las clasificaciones de las urgencias, las tenemos clasificadas como urgencia de primera prioridad, o conocida como emergencia, que es la inmediata, urgencia de segunda prioridad, que puede esperar un poco, pero también necesita una atención oportuna y rápida. La urgencia de tercera prioridad, que el paciente puede esperar un poco más. Y la urgencia sentida, que es que el paciente sí tiene malestar, pero no necesariamente necesita ser atendido por un servicio de urgencias. Dentro de la clasificación de urgencias tenemos a las urgencias de primera prioridad, o propiamente llamada emergencias, que son, como les decía, las que se necesita una atención inmediata y oportuna porque la vida del paciente corre peligro, como se dice, pende de un hilo. Y estas son problemas de salud que ocasionan fallas en los parámetros vitales o riesgos de que estos fallen, por lo que generan un peligro vital inmediato. Dentro de las primeras causas que podríamos decir que son emergencias, que nosotros no podemos esperar mucho tiempo, son las hemorragias severas, porque el paciente, al quedarse sin sangre, correría el riesgo de entrar en un shock hipovolémico, ¿ya? Y también los estados de las alteraciones respiratorias y cardíacas. Un paciente dicen que dejó de respirar, esa es una prioridad inmediata. Nosotros no podemos decirle, espere unos 5 minutitos, porque en esos 5 minutitos que podemos hacerle esperar al paciente, nuestro paciente se nos complica o se nos muere o entra en una isquemia, quizás en una hipoxia, e incluso puede quedar con secuelas o fallece. Por eso es que la primera urgencia se debe atender de una manera rápida y eficaz. También tenemos las urgencias de segunda prioridad. En estas urgencias, que son problemas de salud sin peligro inmediato,
pero que potencialmente pueden afectar los parámetros vitales y por consiguiente el peligro para la vida en un tiempo inmediato en dependencia de la evolución. Pacientes que pueden esperar un poco, es como decir, me voy a clasificar los pacientes. Tengo un paciente que acaba de entrar en paro respiratorio y un paciente que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un paciente que me entra en estado de shock. Y yo tengo que evaluar, ¿a cuál voy a atender primero? Atiendo primero al que le entró en paro respiratorio, porque este otro que está en shock me puede esperar un momentito más, pero el de paro respiratorio no. O el que está en una hemorragia está con una hemorragia intensa y ya tiene unos signos vitales bajos, y yo tengo este que está en estado de shock. Atiendo el de la hemorragia antes que se me choque, para evitar que me pueda fallecer, porque si no paro, por ejemplo, una hemorragia rápidamente, el paciente me puede hasta morir. Un paciente que puede esperar un poquito, aquel paciente que se acaba de desmayar, pero sigue respirando, y en dependencia de por qué está en ese estado de shock, ¿ya? Porque, por ejemplo, si entró ya en shock por una hemorragia, obviamente tengo que atenderlo rapidísimo, porque la hemorragia lo puede hacer que aparte del shock, ya comience a tener de mayores decesos de los signos vitales. En estos casos también podríamos hablar de una mujer que se encuentra en labor de parto, ya que necesita una atención rápida, urgente, pero si tengo un paciente que me entra en un estado crítico y tengo una embarazada con dolores, la embarazada con dolores puede esperarme un poquito más, aunque es una atención que ella necesita rápida, porque en dependencia de cómo esté ya su grado de dilatación, de borramiento, estamos hablando de 2 vidas, ¿sí? Pero como les digo, si ella está consciente, puede esperarme unos minutos hasta yo poder darle los primeros auxilios, que se podría decir aquí, los primeros pasos de reanimación al paciente que se encuentra ya en un estado complicado. Una urgencia de tercera prioridad, ¿no? Son problemas agudos sin peligro para la vida, pero que también requieren atención y se necesita un tiempito para poder atender a estos pacientes. Aún nos pueden esperar, pero necesitan, ¿no? O sea, estos pueden esperar un poco, porque a diferencia de los anteriores, que necesitan una atención más rápida y oportuna, estos pueden esperar un poquito más, ¿no? Podrían esperarnos, como les decía ahí, de media hora a 1 hora para poderse atender. Y dentro de las clasificaciones que podríamos hablar de quienes entran en esta tercera prioridad, tenemos, por ejemplo, a los que tienen lesiones graves, ¿no? Que principalmente, por ejemplo, la causa de su ingreso es el dolor, ¿ya? A las personas con trauma cráneoencefálico que se golpearon la cabeza, ¿no? Y que aún están conscientes, pueden esperar. Alguien que tuvo alguna lesión en la columna o incluso las quemaduras graves. Estoy hablando de una clasificación del servicio de urgencias. Obviamente, ¿no? Que si tengo que valorar al paciente que va ingresando y cuál es mi mayor prioridad dentro de los que tengo ahí en una emergencia. O sea, por ejemplo, si no tengo de la primera ni la segunda categorización y, por ejemplo, me llega un paciente con quemaduras graves, obviamente lo voy a atender igualmente de manera rápida y oportuna. Y la urgencia sentida, o la famosa, o como nosotros le denominamos la urgencia de color azul, en el que el paciente puede esperar de 3 a 4 horas, es cuando hay problemas urgentes solo para el paciente y la familia. Deben de ser tratados y orientados hacia la consulta que le corresponde, pero lastimosamente estas
urgencias son las que más abarrotan a las unidades hospitalarias, especialmente a los servicios de urgencia. Estamos hablando, por ejemplo, una cefalea no intensa, estamos hablando de gripe, tos, malestar, irritación de los ojos, en donde su clasificación, o sea, no necesariamente necesita una atención de emergencia, y si es que la necesita, puede esperar mucho tiempo hasta ser atendido. Dentro de estas urgencias, las urgencias sentidas, tenemos lesiones menores. Por ejemplo, yo que sé, ustedes estuvieron jugando fútbol y tuvieron un raspón, que es una lesión menor. Una fractura cerrada, que obviamente tiene que hacerse atender en una unidad sanitaria, pero como es una fractura cerrada, no compromete tanto a la vida del paciente porque no hay hemorragia. Entonces nos puede esperar. Y como les dije, en este caso estos pacientes vienen más por tratarse el dolor que en sí porque estas cosas representen algo grave para la vida del paciente. Por ejemplo, una quemadura leve. Si doy los primeros auxilios, o sea, inmediatamente, no necesariamente va a llegar al hospital con algo más grave de lo que ya tuvo. Si se dio los primeros auxilios, solo llega al hospital a una revisión y vuelta a su casa. O alguna lesión menor, por ejemplo, algún piquete por ejemplo, que estén cocinando y que tengan un corte menor con un cuchillo, que no necesariamente, como les digo, se podrían atender en un servicio de urgencias, cuando incluso muchas de estas medidas pueden ser atendidas en los centros ambulatorios o con personas que ya conozcan sobre los primeros auxilios. Bueno, excepto las fracturas, que esas sí tienen que ser tratadas en un servicio de urgencias. En sí, para que entiendan, una emergencia es una situación de que se presenta repentinamente y requiere tratamiento o atención médica de inmediato y puede poner en riesgo la vida de una persona, generalmente afectando órganos diana o órganos principales, como el corazón, el cerebro, el pulmón. Esta atención es inmediata, como su nombre lo dice. Las características de una emergencia es cuando el paciente corre peligro, ¿no? Generalmente estas situaciones aparecen de forma súbita. Requieren una respuesta especializada inmediato, antes de la hora. Entre menos tiempo tarde en ser atendido, mucho mejor. Generalmente estas urgencias terminarán con una hospitalización. De estas precisan de un transporte especializado porque el paciente no puede deambular. La solicitud de asistencia no procede del propio paciente, o sea, no va a llegar el paciente y decir auxilio, mi accidente, no. Siempre es una persona que llegue y dice ayúdeme, tal persona sufrió un accidente o tal persona le pasó algo. Por eso no viene el requerimiento desde el propio paciente. Y esto requiere de personal especializado en las áreas de manejo de las urgencias. En conclusión, las emergencias y las urgencias se definen como una organización que realiza un conjunto de actividades secuenciales, con dispositivos fijos y móviles, coordinados, iniciados desde el mismo momento en el que se detecta la emergencia médica, que tras analizar las necesidades, asigna respuesta o bien desplaza sus dispositivos para actuar en el sitio o in situ. Realizar transporte sanitario si procede y transferir al paciente al centro adecuado del tratamiento definitivo. Espero que les haya gustado esta clase y continuaremos detallando cada uno de los temas en esta materia a tratar. Tengan un lindo día y seguiremos con nuestro siguiente tema. Muchas gracias.